Lo último que estábamos viendo era vectores en R2, pero es importante que tengamos una definición para estos vectores. Entonces voy a comenzar colocando la definición de los vectores, tanto geométrica como algebraicamente. Entonces voy a comenzar con la definición de vector. Geométricamente. La definición es que el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalente a un segmento de recta dirigido. En ese conjunto se conoce como un representante del vector. Bueno, y quiero hacer la aclaración porque lo que nosotros hemos representado aquí, por ejemplo, lo anterior, estas son representaciones del vector, pero el vector no es un segmento de recta ni nada por decirlo, solo es una representación que nosotros estamos teniendo aquí. Es importante que lo tengamos claro. Ahora miremos la definición de un vector, algebraica de un vector. Entonces, un vector en el plano XY es un par ordenado, y ahí es donde vamos captando la situación. O sea, el vector es un par ordenado de números reales A, B. Los números A y B se conocen como componentes del vector. El vector, en el caso del vector 0, es 0,0. Y eso lo quiero ejemplificar para que ustedes lo puedan ver, porque el programa de GeoGebra es un programa bastante bueno para poder hacer todas estas representaciones. Inclusive, pues ellos tienen en claridad la definición de un vector, porque ustedes van a darse cuenta que la parte que nosotros hemos hecho de la gráfica, del segmento que nosotros hemos realizado aquí, solamente, vuelvo a repetir, es una representación visual, pero en sí es una representación nada más que se utiliza como una forma didáctica para poder representar al vector, ¿verdad? Si en dado caso tomamos en consideración lo que estoy diciendo, cuando yo trabaje la parte de los vectores en GeoGebra, ustedes se van a dar cuenta que estos no van a tener un punto de intersección. Lo voy a poner aquí para que ustedes puedan ver dos vectores. Solo vamos a ver. Vamos a tratar de mover un poquito para que ustedes puedan observar lo que les estoy diciendo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos ya la representación de un vector. Y vamos a poner desde el punto 0
hasta el punto 6, supongamos. Ahora miremos un vector, otro vector que esté por acá, donde se puedan unir. Yo lo que quiero es que ustedes miren donde se puedan unir dos vectores. Y quiero que observen que no hay un punto que pueda interceptarlos a estos, ¿verdad? O sea, aunque nosotros tengamos aquí la representación, no van a haber, no van a haber dos vectores que se van a chocar porque esas son solamente representaciones. O sea que en este caso, aquí estamos colocando un punto, pero no significa que el punto esté sobre el vector. O sea, en este caso, la parte de vector, vuelvo a repetir, es el componente XY, pero si ustedes se dan cuenta, en el caso de acá, nosotros no tenemos una representación fija para poder evidenciar la parte del vector, porque el vector, vuelvo a repetir, es un par ordenado de números reales A, B, y los números A y B se conocen como componentes del vector. Entonces, esta posición nos va a servir nada más para poder representar la situación, pero como vuelvo a repetir, esta idea es más que todo para que nosotros tomemos en cuenta cómo puede surgir esa situación. O sea, más que todo para que podamos tomar en consideración que la posición de los vectores que nosotros vamos a tener aquí van a estar en una parte dirigida, pero este no es el vector. O sea, esa es una representación nada más del vector. Eso es lo que yo quería No, decir. fíjate. Hay un micrófono abierto, vamos a apagarlo. Bueno, hablando acerca de la definición del vector y de esto vamos a tener que tomar en cuenta algunas observaciones. La primera observación que vamos a tener es la siguiente. Con la definición, un punto en el plano XY puede considerarse como vector que se inicia en el origen y termina en el punto. Esa sería la primera observación. Vamos viendo la situación para que así vayamos comprendiendo. O sea, esa es la idea al momento que nosotros tenemos una definición, podemos ver que el punto en el plano se puede considerar como vector si en el caso de lo que nosotros vamos obteniendo aquí, solo voy a poner el sí aquí que no lo tomo. Ahí está. Que se puede considerar como vector si, vamos a ver, si puede considerar como vector que se inicia en el origen y termina en ese punto. Esa sería la primera observación. Miremos la segunda observación. La segunda observación es que el vector 0 tiene magnitud 0. Por lo tanto, por tanto, como el punto inicial y terminal coinciden, decimos que el vector 0 no tiene dirección. Esa sería la segunda parte, la segunda observación que podemos observar
en cuanto a la definición. Miremos ahora la definición 3. No sé qué sucedió aquí. Vamos a agrandar un poquito más esto. Pues ahí está. La observación número 3, que vamos a ver de parte de las definiciones. Es que enfatizamos las definiciones describen exactamente los mismos objetos. Cada punto de vista. Entonces, en el caso del geométrico, y algebraico. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, la definición, la número 2 que hicimos de la parte algebraica, es la definición de un vector con dos componentes que hemos usado. Bueno, ya teniendo en consideración esto, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A partir de la definición de los dos puntos de vista que nosotros tenemos aquí, que es el geométrico y el algebraico, podemos observar cómo es que se define la parte vectorial. Sin embargo, pues como le vuelvo a repetir, esta es una idea que nosotros estamos tomando para poder representarlo, para poder representar el objeto, aunque volvemos a repetir, esto es una representación nada más. Ahora, lo que sí es cierto es que nosotros podemos encontrar la magnitud del vector, eso sí lo podemos hacer. ¿Y cómo podemos encontrar la magnitud? Pues nosotros ya hemos trabajado con eso anteriormente. La magnitud de un vector va a ser la raíz cuadrada del componente horizontal y el componente vertical. Entonces, supongamos que tenemos una representación de la siguiente manera. Entonces, en el caso de acá, nosotros vamos a representar en un plano de 2D, vamos a representar un vector donde vamos a tener coordenadas que van a ser coordenadas A, B, A, B, la vamos a poner aquí. A, B. Ahora, la idea de lo que vamos a hacer en este momento es que nosotros vamos a tener siempre un componente vertical y un componente horizontal. El componente vertical pues surgiría desde aquí. Lo vamos a mover este punto de la altura. Y el componente horizontal pues parte de lo que tenemos en la base. Por lo tanto, nosotros diríamos que esta magnitud del vector sería al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, dependiendo de esto, nosotros podemos tener ya la magnitud de diferentes vectores. Por ejemplo, si yo tuviera un vector que fuera, vamos a poner el ejemplo de 3,3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es representar el vector en el plano. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el vector. Entonces tenemos aquí el punto 3,3.
Entonces tenemos acá 1, 2, 3. Y acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces podemos colocar aquí el punto y vamos a colocar el vector. Y la representación, vuelvo a repetir, es una representación desde el origen hacia ese punto. Entonces, ¿cuál sería esa magnitud? Pues la magnitud del vector va a ser 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y si desarrollamos la operación, nos va a quedar 9 más 9, que nos queda el resultado de 18. Sin embargo, esto lo podemos simplificar más el resultado como verlo de la siguiente manera. Como 3 raíz de 2, que eso sería una forma de poder representar el tamaño del vector. Miremos, ahorita estamos viendo la magnitud del vector con respecto a 2 dimensiones. Después vamos a ver con 3 dimensiones. Si hay una magnitud, pues también va a haber una dirección. Entonces, la dirección se va a representar como tangente de teta es igual a b partido a. Entonces, si nosotros queremos saber la dirección de este vector, pues va a ser muy sencillo, ya que tenemos la altura, que va a representar en 3, y la base, que va a representarse en 3. Entonces, la división de estos nos va a quedar 1. Y si nosotros quisiéramos encontrar cuál es el tangente inverso de 1, ¿cuánto nos quedaría? Por favor, si me ayudaran en su calculadora. ¿En radianes o en grados? Vamos a tomarlo en radianes. Pi cuartos. Pi cuartos, excelente. Ahora miren, pues, vamos a tener diferentes formas de ver el vector. Porque, inclusive de ver la dirección, perdón. Porque nosotros vamos a tomar siempre la idea de visualizarlo en diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera bueno, ya dijimos que aquí el vector, la magnitud y la dirección de este vector es de pi cuartos, que eso lo vamos a colocar aquí. Ahora observemos en el caso de un vector que tengamos diferentes componentes. Vamos a poner aquí, tomar en cuenta que tengamos el punto de 2,2 raíz de 3. Entonces, vamos a observar cómo nos quedaría este vector. Nuevamente tenemos la ventaja de que estos dos valores están posicionados en el primer cuadrante, que eso nos beneficia bastante. Entonces sería el valor 2 en X. ¿Y cuánto sería 2 raíz de 3? ¿Cuánto nos quedaría este resultado aproximadamente? Para tomar un aproximado de esto. 3.46. 3 punto 46. 46. Gracias. O sea que estaría más o menos aquí. Entonces vamos a dibujar nuestro vector. El micrófono abierto, siempre si lo pueden apagar les agradecería. Bueno, entonces observamos aquí que la magnitud de este vector que nosotros tenemos aquí va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos daría? Esto sería 4 más, aquí nos quedaría 4 por 3, 12. Y la suma de esto, pues, nos daría la raíz cuadrada de 16, que esto nos quedaría una magnitud de 4. Eso lo podríamos ver en la regla, que exactamente podría ser la medida que se tiene desde el origen hacia este punto, esa cantidad. Ahora, si nosotros observamos el tangente inverso de los valores b partido a,
En este caso, ¿cuánto es b? B es 2 raíz de 3. Y a es 2. Podemos cancelar estos valores que tenemos acá. Y en este caso, teta, ¿a qué sería igual? ¿Cuánto sería el tangente inverso de la raíz de 3 siempre dado en radianes? Pi tercios. Pi tercios, gracias. Sin embargo, ahora vendría la situación. ¿Qué pasaría si yo tomara un vector que no estuviera en ¿cómo se llama? En el primer cuadrante. Por ejemplo, que me dieran un vector menos 2 raíz de 3, 2. Miremos cómo sucedería esta situación para ver tanto la magnitud como en el caso de ¿cómo se llama? De la dirección. Bueno, miremos pues. Entonces va a ser 3.46, que más o menos está por aquí. Menos 3.46, aquí sería menos 4 y menos 3. Y acá tendríamos 2. O sea que más o menos está el vector en este punto. Vamos a hacer la representación del vector. Solo es una idea que estaría ubicado acá. Muy bien, entonces en cuanto a la magnitud, nosotros vamos a tener la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más, no, menos 2 raíz de 3 es, perdón. Menos 2 raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar el resultado de 12 nuevamente y aquí el resultado de 4 y la suma de estos nos da 16, por lo tanto la magnitud del vector es 4. Ahora miremos en cuanto a la parte de la dirección, que es lo que a mí me interesa que veamos en este sentido. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que sería tangente de teta B, que B sería 2, partido, y aquí tenemos, aquí lo que pondríamos en tangente tendría que ser el valor sin signo, solo la magnitud. Entonces aquí nos quedaría tangente de 1/3, de 1 partido raíz de 3, simplificado. ¿Y cuánto nos da esto? ¿Cómo encuentro la aplicación de Mac? ¿Dónde se lo busca Mac? Pi sextos. Pi sextos, excelente. Tomando en consideración que este sería vamos a ver, aquí no puse la dirección que es pi tercios. Tomando en consideración lo que nosotros tenemos aquí, este resultado que estamos tomando aquí, pues esto lo que nos está representando es esta dirección que nosotros tenemos acá, o sea, esta parte que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver toda esta abertura, tendríamos que tomar una resta, que tendríamos que restar pi menos pi sextos. Y pi menos pi sextos nos daría 5 pi sextos, que esta sería la abertura que se tendría acá. Vuelvo a repetir, este pi sextos es de aquí para acá, pero nosotros estamos observando esta otra abertura también. Entonces, esas serían las consideraciones que nosotros tendríamos que ir tomando para poder ver estas situaciones. Ahora, nuevamente, esto es, la idea que estamos viendo ahorita es en cómo se llama, en 2D, pero refirámonos directamente a verlo en 3D. La magnitud, pues sería el componente que tenemos en x al cuadrado más en y al cuadrado más en z al cuadrado. Que esa sería la forma en que nosotros podríamos representar esta situación. Miremos cómo nos quedaría, por ejemplo, si yo tuviera el vector 2, 3 y 1. Bueno, en este caso quiero comentar de que
ahorita solamente vamos a encontrar la magnitud porque la dirección la vamos a ir comentando más adelante cómo es que se va a encontrar, porque aquí vamos a tener diferentes cosas. Primero, que aquí se forman, por ser 3D, se forman tres ángulos, que sería el horizontal, el vertical, pero vamos a tener uno más que es el azimut, el ángulo azimutal, porque en este caso nosotros estaríamos considerando también la abertura que se haría en el caso de una tercera dimensión. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita solo nos vamos a enfocar en la parte de la magnitud. Bueno, entonces primero vamos a ubicar la posición de este vector. Entonces vamos a comenzar con hacer los prismas. Solo que primero voy a ubicar los puntos. Entonces, aquí tenemos el punto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Micrófono abierto, por favor, nuevamente solicito que lo apague. Entonces, vamos a comenzar con este. 2 en X y 3 en Y. 2 en X y 3 en Y. Aquí tendríamos nosotros ya nuestra posición. Voy a recordar nuevamente que aquí estamos tomando este como Y, este como X y este como Z. Tomando en consideración que esta es la posición, el cuadrado que nos quedaría de las primeras dos coordenadas, ahora lo que vamos a hacer es mover una copia hacia adelante. Solo que, vamos a ver. No me lo está dejando copiar, permítame un momentito. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, como dice 1, nos vamos a mover 1 hacia adelante. Y aquí tenemos, cabal, en Z, nos estamos moviendo hacia 1. Ahora lo que vamos a hacer es unir las líneas para que se pueda observar el rectángulo que nosotros tenemos aquí. El prisma, perdón, rectangular. En otras palabras, es un paralelepípedo rectangular también. Entonces vamos a ver dónde está esa ubicación. Dice 2, 3 y 1. Aquí estaría el punto. Entonces ahora vamos a hacer nuestro vector. A partir del vector que nosotros vamos teniendo aquí, vamos a ir consiguiendo que este vector está aquí. Solo que lo vamos a poner en color azul y que sea fijo. Permítame un momentito que no dejó tomar esto. Solo voy a repetir este proceso. Permítame un momentito que lo voy a poner fijo. Voy a poner continuo y que sea azul. Entonces vamos a poner desde el centro hasta este punto. Muy bien, ahora ¿cómo consideramos la magnitud del vector? La magnitud del vector va a ser la suma de sus tres componentes, que sería 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de ese vector va a ser 4 más 9 más 1. Lo que nos daría que sería 15. Y esa sería la magnitud de ese vector que nosotros tenemos en este momento. Entonces, con esto nosotros estamos representando también cómo se miraría la magnitud en una situación que nosotros tendríamos aquí. Disculpe, licenciado, ¿no sería 14? Vamos a ver. 9 más... Ah, sí, 14. Tiene razón.
Sí, es 14. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como vuelvo a repetir, estas serían las situaciones y las ideas que se van tomando. Vamos a ahorita